Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Izaza, estudiante de la Universidad Inca. El día de hoy pues, voy a presentar el video donde hablamos de la evolución del entrenamiento deportivo. Inicialmente estamos hablando de un contexto inicial en el cual hablamos que en la antigua Grecia ellos se preparaban para todo este tipo de actividades y prácticas físicas por medio de carreras, de lanzamientos, el tema de la caza. Ellos tenían que ir directamente pues, por sus presas, tenían que buscar una forma como de salvarse si eran atacados por algún animal. Las rutinas de alimentación, las rutinas de pesca, cazar animales que de pronto en esa época eran mucho más grandes que lo que son ahorita. Habían a veces unos rituales, temas religiosos y demás. Eso hablando pues de la antigua Grecia. Eh, También podemos hablar de Roma. Ya era un tema de un componente como militar, ya era como más específico, más organizado. Ya habían como unas marchas, unos combates organizados entre uno, y avisaban la resistencia de cada guerrero. Se elegían los guerreros pues, que estaban más preparados, los que no. Se miraba quién era más eficaz en la batalla. Eso si hablamos pues en el contexto inicial que se nos está pidiendo. Ya pasaríamos como a la transición metodológica, en donde en la transición metodológica pues estamos hablando de cómo era el paso del entrenamiento pues empírico, que este se basaba como ahí ya empezamos a hablar de las repeticiones, una experiencia directa mediante repetición. Es decir, que ya les estaban explicando que tenían que llevar una constancia directa para llegar a un objetivo. En el siglo XIX y en el siglo XX ocurrieron pues los cambios más importantes, los cuales fueron pues el ingreso de la fisiología, el tema de comprender las respuestas del cuerpo, los métodos científicos, si yo realizo cierto ejercicio, cierto movimiento, cuál es la respuesta de mi cuerpo, el esfuerzo a dónde me lleva, la importancia del descanso. eh, y pues ya entran los ciclos de entrenamiento, la periodización, la recuperación, entra todo como más especificado, no tanto como antes, si hablamos de la transición metodológica. Se empiezan a ver unos resultados como más rápidos y se empiezan a reducir riesgos, los riesgos que antes pues podían correr estos sujetos porque pues no se cuidaban directamente, hacían cosas que no pues arriesgaban su integridad física y no llevaban un orden en cuanto a repeticiones y demás. Ya finalizando, si hablamos de autores y escuelas, podemos hablar inicialmente de Medvay, que es el que nos explica el tema de la periodización. Weinig, que también explica el tema de la fisiología aplicada. Y Forteza, pues fueron los tres que más me interesaron, que ya habla como de un tema de una pedagogía, pero más en Latinoamérica. Entonces, concluyendo, la reflexión pedagógica es que todo el avance que hemos ido viendo en Roma, en Grecia, el tema inicial de todas nuestras, pues la generación, los principios de los neandertales, nuestros antepasados, todo lo hacían por instinto. Y a medida que íbamos avanzando, se fue generando una organización y un orden para identificar las habilidades motrices, percatarse de los beneficios que lleva un entrenamiento organizado, con repeticiones, con un objetivo. Es como todo en la vida. Todo a medida que va avanzando el tiempo, todo se va mejorando y encontramos nuevas formas de mejorar mediante
a todo, mediante los entrenamientos, mediante la forma de cazar, la forma de vivir, es como la vida. Entonces, básicamente sería eso la reflexión pedagógica la que yo concluyo. Y, y nada, pues muchas gracias y aquí está el video para la materia y la evolución del entrenamiento deportivo en todos estos aspectos.